Muy bien. Vamos a las definiciones, porque aquí nos gusta, hermanitos, definir mucho las cosas para comprender. El primer punto que como defensores del sábado debemos entender es qué es un pacto. Y lo bueno, hermanos, es que hace rato tuvimos la oportunidad de con nuestros propios ojos ver un pacto como se hizo en el rito del bautismo. Vimos a nuestros hermanos en la fe de Cristo Jesús venir y hacer un pacto solemne delante de Dios. ¿Sale? Por medio del rito de bautismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un pacto? Aunque parezca una palabra muy sencilla, realmente tiene mucho trasfondo y dentro del mundo cristiano existe mucha confusión referente a esto. Pero vamos a ir directamente al punto. La palabra pacto en la Biblia, por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, las palabras pacto y testamento se usan para significar lo mismo. De hecho, son dos traducciones diferentes de la misma palabra griega que es diateke. O sea, esta palabra diateke se traduce como pacto y se traduce como testamento. De modo que cuando nuestro Señor nos dice en el libro de Lucas 22:20, tengan sus Biblias a la mano, hermanos, únicamente vamos a utilizar la Biblia aquí, así que vamos a abrir la Biblia. De modo que cuando leemos en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 20, ¿qué se lee? Cristo le dice a los discípulos, esta es la copa del Nuevo Testamento que es en mi sangre. Pero es lo mismo que si Cristo Jesús hubiera dicho, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. En el libro de Lucas 22:20, ¿qué palabra se utiliza? ¿Testamento o se utiliza pacto? ¿Qué tienen en sus Biblias, hermanitos? Suena raro. No estaba bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Este rato estaba bien. Cuando nos empezamos a cantar. Se metió al agua. ¿Sale? Entonces, ¿qué palabra tienen en Lucas 22:20, hermanos? ¿Testamento o pacto? Copa no puede ser, copa es otra palabra. Testamento, ¿verdad? ¿Alguien en su Biblia tiene la palabra pacto ahí? Bueno, la palabra que se... Usted sí la tiene, ¿verdad? La hermana aquí a la vez dice, yo sí tengo aquí en mi Biblia la palabra pacto. Y la otra hermana tiene en suya la palabra testamento. Porque la palabra es la misma. Diateke. Diateke en griego se traduce como pacto o como ¿qué? O como testamento. Muy bien, ahorita vamos a ver que esta va a ser bien importantísimo más adelante. Y aquí estamos defendiendo el sábado, pero ahorita vamos a poner las bases. Muy bien, hermanos. ¿Qué es? La palabra pacto tiene dos significados. Vamos a ver. Hace rato lo que nosotros vimos en el rito del bautismo. ¿Qué fue lo que pasó? Hay dos definiciones para la palabra pacto. Una es la evangélica para atacar la ley de Dios y la otra es la única y definitiva definición de pacto en base a la Biblia. Bueno, hermanitos, la primera definición de pacto es que es un acuerdo o un contrato que se realiza entre dos partes. O sea, yo me comprometo a hacer algo si tú te comprometes a hacer algo. Eso se llama pacto. Ambas partes están comprometidas. Y cuando entran en ese acuerdo, por ejemplo, tantito hermano Davison, voy a pedir su mano derecha. Cuando ambos entramos en un acuerdo y cerramos ese contrato, ¿se ha cerrado qué? El pacto. Esa es la primera definición de la palabra pacto. O sea, un contrato verbal que se hace entre dos partes para cumplir un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? La otra definición que se da de la palabra pacto es que es un escrito, una ley que contiene los términos, las leyes, las disposiciones y las cláusulas de ese contrato. Ahora la pregunta, hermanos, presten una hoja de papel, por favor. Ahora la pregunta es, hermanitos, ¿cuál de estas dos es la definición bíblica de un pacto?
La primera, que es un acuerdo entre dos o más partes, o la ley de dicho acuerdo. ¿Cuál creen que es? La ley son las cláusulas que vamos a cumplir, las firmamos y eso ya es que pacto. Ok, entonces, ¿cuál es la definición bíblica de pacto? Si se equivocan, hermanos, destruyen la ley, destruyen el sábado, destruyen toda la base bíblica. Y si defienden la verdad, no hay forma de refutar el sábado. ¿Cuál es la definición? ¿Ley o acuerdo? Ley. ¿Están de acuerdo todos en qué es ley o acuerdo? Un acuerdo. Bueno, tenemos dos opiniones diferentes. Ok, hermanitos, hay que analizar esto. Bueno, hermanitos, de una vez les adelanto y les digo, aquellos que piensan que el pacto es la ley o las cláusulas y condiciones, acaban de destruir todo el sábado, toda la ley y todos los principios del evangelio. Los que dijeron que es un acuerdo están en armonía con las escrituras. Pero ahora pueden decir, a ver, hermano, hay dos definiciones. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera? ¿A dónde tenemos que ir, hermanos? Vamos a ir a la Biblia. ¿Sale? Entonces vamos a entender por qué es el acuerdo entre dos o más partes. Y por qué eso es un pacto. ¿Y dónde está el sábado aquí? Vamos a ver entonces, hermanos, el primer pacto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al versículo 6. En el libro de Éxodo, capítulo 19, del 3 al 6, tomen su notita, hermanitos, y pónganle aquí dice primer pacto. Ahorita vamos a ver. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Subió Moisés, después de que el Señor los había traído de la tierra de Egipto y los había liberado, subió Moisés a Dios, y Jehová los llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Versículo 5, y el importante, el que le van a tomar la nota, este es importante porque es la base de todo lo que se va a estudiar. El versículo 5 nos dice de la siguiente manera. El Señor le dice a Moisés así, ahora pues, si dieres oído a mi voz. ¿Qué significa la palabra sí en el español? El sí en el español significa condicional. O sea, si tú te portas bien, yo te doy un pan. Eso es una condicional. Así le dicen las mamás a sus hijos, ¿sí o no? Si barres tu cuarto, no te voy a pegar. ¿Sale? Es una condición. Entonces el Señor les dice al pueblo de Israel, si dieres oído a mi voz, o sea, si cumples esta parte, si dieres oído a mi voz y guardares mi ¿qué? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, hermanitos, el Señor le dice, a ver, Moisés, ven para acá, quiero hablar contigo. Voy a establecerles una condicional. Si ustedes guardan todo lo que yo les digo, ustedes van a ser mi especial ¿qué? Tesoro. O sea, yo me comprometo a ser tu Dios si tú te comprometes a ¿qué? A obedecer. Si se cumple este acuerdo, tenemos un pacto. Y se hace la primera propuesta. Esta es la propuesta del primer pacto. ¿Entendemos hasta aquí? Ok. Aquí está el contrato. Este es el contrato que Dios le ofrece al pueblo de Israel en el primer pacto. Entonces Moisés no puede hablar por el pueblo. Habla con el Señor
baja y empieza a decirle al pueblo, a ver, al pueblo de Israel, quiero hablar con ustedes, y ustedes van a ser el pueblo de Israel. Moisés baja y le dice, Señor, pueblo, Dios me acaba de decir que si nosotros hacemos todo lo que Él nos dice, entonces Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser ¿qué? Su pueblo. ¿Aceptan esa condición? ¿Sí o no? ¿Qué creen que contestó el pueblo? Sí. Bueno, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés expone el contrato a los oídos del pueblo. Se presenta la propuesta del contrato. El versículo 8 dice, todo el pueblo respondió a una, y así como ustedes respondieron, ellos también respondieron de la misma manera. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dice? Haremos. Moisés presenta la propuesta y el pueblo dice, le vamos a entrar al contrato. Está bueno lo que nos está diciendo, pero aquí todavía no se ha confirmado el pacto. Se ha hecho la propuesta de pacto, pero el pacto no se ha ¿qué? Cerrado. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan. El muchacho se acerca a la muchacha y le dice a la muchacha, hermanita, ya llevamos tiempo conociéndonos, me gustaría casarme contigo. Y la muchacha dice, sí, a mí también me gustaría casarme contigo. Ahora, eso se llama un ¿qué? Un pacto. Se están comprometiendo a que quieren entrar en un acuerdo. Ahora, cuando el muchacho le hace la propuesta a la muchacha, ¿ya están casados? No. Todavía no. ¿Qué falta? La ceremonia matrimonial. Ellos están de acuerdo en que van a entrar en un pacto. Pero a pesar de que están de acuerdo en que van a entrar a un contrato o a un pacto, todavía falta la ceremonia que confirme ese acuerdo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Moisés les presenta, aquí está el pacto, el Señor nos da esas condiciones, aceptan, y el pueblo de Israel, en este caso representando a la mujer, dijeron, aceptamos. Muy bien. Ahora, hermanitos, el pueblo ha aceptado las condiciones, pero todavía no han cerrado ¿qué? El pacto. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, si dieres oído a mi voz y guardares mi ¿qué? Mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro. Pero ahora falta saber una cosa, bueno, ¿cuáles son las condiciones del contrato? Nos estás diciendo que debemos hacer todo lo que tú nos dices, pero debemos de saber qué es lo que nos vas a pedir. Faltan las condiciones. ¿Entendemos? Primero se hace la propuesta y después se presentan ¿qué? Las condiciones del contrato. Lo que tú y yo nos vamos a comprometer a hacer. Y si cumplimos estas condiciones, el pacto, el acuerdo que hicimos, ¿está qué? Está vigente. Ajá. Pero si uno de los dos viola las ¿qué? Las condiciones, el pacto se cancela. ¿Entendemos? Muy bien. Entonces, al pueblo de Israel se le presentan las condiciones. Estamos en el versículo del capítulo 19. En el capítulo 20, alguien dígame qué hay. ¿Qué hay en el capítulo 20? Todo adventista del séptimo día sabe qué hay en Éxodo 20. Se le da al pueblo los 10 ¿qué? Mandamientos. Ahora díganme ustedes, ¿los 10 mandamientos son el pacto o son la condición para que el pacto siga vigente? Son las condiciones del contrato. Son las letras chiquitas del contrato. Bueno, en este caso, las letras grandes del contrato. Entonces el Señor le dice, a ver, ¿quieres que yo sea tu Dios? Adivina qué, hay 10 ¿qué? Mandamientos. Y les dice los 10 mandamientos. Ellos escuchan la voz de Dios, Éxodo capítulo 20, y después
el pueblo de Dios, en la última parte del capítulo 20, cuando ellos escuchan la voz de Dios, tienen mucho miedo. Han leído esa parte de la Escritura. Tienen mucho miedo porque la voz de Dios sonaba entre relámpagos, temblores, entre humarola, parecía y sentía que estaban muriendo cuando escucharon la ley de Dios. Entonces el pueblo se retira, habla con Moisés y le dice: Moisés, tenemos un problema. Sí, estamos de acuerdo en el contrato, pero nos da mucho miedo escuchar la voz de Dios. Entonces, mejor sube tú, habla con Dios y dinos cuáles son las otras condiciones. Moisés sube y se le dan las otras condiciones del pacto, que son Éxodo capítulo 20, la ley de Dios, 21, 22 y 23. Estos capítulos son las condiciones del contrato. ¿Entendemos? Una parte de la condición del contrato son la ley de Dios. Pero si usted, hermanito, lee el capítulo 21, 22 y 23, encuentra más leyes. Encuentra las leyes civiles que se le dan al pueblo de Israel. Y también se les dan las leyes ceremoniales. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Se les da las leyes civiles y todas las leyes de los sacrificios que ellos van a realizar, incluidas las fiestas. Estas tres son las condiciones ¿de qué? Del contrato. Ustedes guardan mis pactos, guardan mis fiestas, guardan mis leyes civiles, guardan mi ley, entonces ustedes son ¿qué? Son mi pueblo. ¿Entendemos? Se le da al pueblo las condiciones. Ahora que el pueblo conoce las condiciones del pacto, dicen: aquí está, lee el contrato porque lo vas a firmar. Eso es lo que debemos hacer antes de firmar cualquier contrato, ¿sí o no, hermanos? Leer las cláusulas. Bueno, lo que el Señor les hizo en el capítulo 19 es: ¿ustedes quieren hacer un pacto conmigo? ¿Sí o no? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Sí queremos. Capítulo 20, 21, 22 y 23. Aquí están las condiciones, léelas con cuidado y me dices si te vas a animar al contrato. El pueblo de Dios escucha las condiciones y ellos dicen: ¿sabes qué? Nos vamos a aventar a hacer el contrato con Dios. Y se hace la ceremonia por la cual se va a confirmar este contrato. Es semejante a que un muchacho le dice a la muchacha: capítulo 19, ¿te quieres casar conmigo? Y la muchacha, ¿qué dice? Sí. Capítulo 20, 21 y 22 y 23, el muchacho dice: está bien, nos vamos a casar, pero adivina qué, vamos a ver cómo va a estar esto. Vamos a ver qué te va a tocar a ti, qué me va a tocar a mí. A ti te va a tocar barrer, trapear, limpiar, y empiezan a hacer el contrato entre ellos. Ya a mí me va a tocar trabajar aquí, y acá, y acá, y acá. Y empiezan el muchacho y la muchacha a ver las condiciones por las cuales van a entrar en matrimonio. Si la muchacha dice: oye, eso a mí no me conviene, ¿qué pasa? No hay pacto. Bueno, así pasa con el pueblo de Israel. El Señor les dice: lean las condiciones. Si les gusta, esas son. El pueblo de Israel dijeron: pues ya leímos las condiciones, se ve que está bueno el contrato, adelante. Es como que la muchacha dijo: yo prosigo adelante porque me quiero casar contigo. Está bien. Entonces, entra en el capítulo 24 la confirmación de ese pacto que se hizo en el capítulo, ¿en qué capítulo? Éxodo, que donde se confirma el acuerdo en el que entraron en el capítulo 19, versículo 5. Apréndanse los hermanos, que vamos a defender esto con la Biblia. ¿Sale? Entonces, en el capítulo 24 entra la confirmación de esta ceremonia. Y entonces, aquí estamos en el capítulo 24 como si fuera la ceremonia matrimonial. La palabra de Dios nos dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiud y los 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. En el capítulo 20, hermanos,
se les vuelve a leer el contrato. Otra vez, ya van 2 veces que se les está leyendo el contrato. En el versículo 3, Moisés vuelve a leer el contrato. ¿Y qué responde el pueblo? Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces ellos dijeron, ¿aceptamos qué? El contrato. Ya hicimos el acuerdo acá, el precontrato, ya conocimos las leyes, ya no las volviste a decir, aceptamos. Ahora, ¿ya están casados, sí o no? No, hermanos, todavía no están casados. Aunque dijeron que sí, todavía no están casados. Pongan mucha atención, hermanos, porque el adventista es cuidadoso en los detalles. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Escribió todas las palabras. ¿Por qué? Dice, a ver, ya se las leí, pero en el futuro tú me vas a poder decir, oye, ya se me olvidó a lo que yo me comprometí. Como que ya no me acuerdo bien cuáles eran todas las leyes. Para que no existiera ese problema, ¿qué hizo Moisés? Las volvió a escribir, para que quedaran como un testimonio del compromiso al que se habían metido. Escribe las leyes y al siguiente día se levanta de mañana, porque le tomó un tiempo a escribir a Moisés, se levanta de mañana, edifica un altar al pie del monte con 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Moisés está siendo en extremo cuidadoso y dice, para que todos entren al pacto. ¿Por qué? Porque puede decir que la tribu de Judá diga, oye, todos dijeron que sí, pero yo no me comprometí, nosotros no aceptamos, o la tribu de Leví, o la tribu de Zabulón, o la tribu de Benjamín. Entonces, para que quedara constatado que todas las tribus entraban en el pacto, se hicieron 12 ¿qué? 12 altares. Columnas, gracias. Según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros y sacrificios de ofrenda de paz. Moisés toma la mitad de la sangre y la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Moisés toma el libro del pacto y ¿qué hace Moisés otra vez? Lo vuelve a leer. ¿Cuántas veces lo ha leído, hermanitos? ¿Cuántas veces les ha dicho la ley al pueblo? 3 veces. Una en el monte de Sinaí, otra al principio del capítulo 24 y otra nuevamente en la segunda parte del capítulo 24. Se les vuelve a leer otra vez las condiciones del contrato y el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová Dios ha dicho. ¿Cuántas veces han dicho que sí? 3 veces. ¿Dijeron? ¿Saben qué? Ahora sí, Moisés, sí aceptamos el contrato. Pregunta, ¿ya están casados? Ya están dudando, ¿verdad? ¿Están casados o no están casados aquí? Todavía no, hermanos. Todavía falta una cosa más para cerrar este matrimonio. Falta que el pacto se confirme. ¿Cómo se confirma el pacto? Y leemos la última parte en el versículo 8 del capítulo 24. La palabra de Dios dice así: entonces Moisés tomó la sangre de los sacrificios y la roció sobre el pueblo. El Moisés le asperjó la sangre al pueblo. Y dice, roció la sangre, roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre de qué? Del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, todas estas cosas. Ahora sí, pregunta, ¿están casados sí o no? Sí. Ahora sí. Todos contesten. ¿Cómo fue confirmado el primer pacto? Con la sangre de un sacrificio. Con la sangre de un sacrificio que en ese momento representaba, ¿saben qué representaba eso? Que Cristo Jesús decía, ustedes se comprometieron a ser mi pueblo y a hacer todo lo que yo les diga. Sí, Señor, nos comprometimos a eso. ¿Está bien? Como ustedes se comprometieron a hacer eso, yo me comprometo a morir por ustedes. Y se roció con sangre ese contrato. Y ahora el pueblo ha entrado en el primer pacto. Dentro del primer pacto hay condiciones. El que ponga atención y esté tomando nota ya sabe cuáles son. ¿Cuáles son las condiciones del primer pacto?
La ley de Dios, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Esas eran las condiciones del primer pacto. Por eso el primer pacto fue el acuerdo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y este acuerdo, una vez que se ha confirmado con sangre, ya no se puede, ¿qué? Ya no se puede cancelar. Porque Dios ha hecho un compromiso y ha hecho un juramento. Eso es algo de lo que vimos en esta mañana, ¿no? Vimos a las hermanitas y al hermano entrar a las aguas del bautismo. Y lo que ellas hicieron fue un ¿qué? Un pacto. Y en ese pacto ellas hicieron un juramento delante de Dios. Una vez que salieron de las aguas del bautismo, ¿se puede decir, yo me echo para atrás? Ya no se puede. ¿Por qué? Porque Dios también ha hecho un pacto con ellos. Entramos y por eso, antes de bautizar, se dieron las condiciones de ese pacto. Vimos los pilares de la fe adventista, todos los compromisos del pacto. Eso es lo que estaba pasando acá y eso es lo que vimos hace rato. Muy bien. Ahora alguien me puede decir, hermanos, ¿eso qué tiene que ver con el sábado? Hermanos, aquí se está defendiendo el sábado. Pero vamos a entender de qué forma. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que el primer pacto no es la ley y sí es el contrato? Porque la Biblia lo dice. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 18 al 20 dice así. Guárdense esta cita, hermanos, porque si van a pelear con los evangélicos, esta es la cita que van a ocupar. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 18 al 20 dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin qué. A ver, hermanos, el que puso atención, por favor, contésteme. ¿Dónde se da la confirmación del primer pacto? ¿En qué capítulo del libro de Éxodo? La confirmación. En el 24. Porque ahí están los sacrificios. Hermanos, los evangélicos dicen que el primer pacto es la ley de Dios. Nosotros decimos que no es la ley de Dios, que es el acuerdo que hizo Dios con el pueblo de Israel y que ese pacto fue confirmado con sangre. ¿Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, sí o no? Sí es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué implica decir que el primer pacto es la ley de Dios? Bien sencillo, hermanitos. Porque el evangélico es bien astuto. El evangélico le va a preguntar a usted, ¿el primer pacto es la ley de Dios? Y el hermano dice, sí, es la ley de Dios. Bueno, pues en Cristo quedó clavado el primer pacto y se acabó el primer pacto. Por lo tanto, la ley de Dios quedó abolida. Y por eso les dije que todos aquellos que dijeron que el primer pacto era la ley de Dios, ya acabaron con el sábado y con la ley de Dios, hermanos. Porque eso quedó anulado en el sacrificio de Cristo. Bueno, continuamos leyendo. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley. ¿Dónde vimos eso? Capítulo 24. A todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y los machos cabrillos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de ¿qué? Del pacto de que Dios ha. ¿Dónde está la confirmación del primer pacto? Contesta la adventista. En el capítulo. ¿Dónde se da el primer pacto? En el capítulo 19, versículo 5. En el 19:5 se da el primer pacto y en el capítulo 24 se confirma. ¿Sale? Muy bien, hermanos. Avanzamos. Otra cita bíblica que apoya esto está en Jeremías capítulo 11, versículo del 3 al 4. Importantísima, no la vaya a perder, hermanitos. Esta cita es muy importante dentro del adventismo. Jeremías 11, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios, y les dirás, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este ¿qué? Pacto.
el cual mandé a vuestros padres el día que os saqué de la tierra de Egipto, del horno del hierro, diciéndoles. Ahora, aquí, hermanitos, subráyele, márquele, escríbale una nota. Aquí está diciendo el profeta Jeremías cuál es el primer pacto. Y ponga atención en lo que dice aquí. El profeta Jeremías dice, oíd, el primer pacto fue, oíd mi voz y cumplid ¿qué? Mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros, ¿por qué? ¿Dónde se dijo eso? ¿En qué capítulo de la Biblia se dijo eso? Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ese es el pacto. Cuando Dios les dijo, ahora pues, si oyeres mi voz y guardares todas mis palabras y mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro y una nación santa de reyes y sacerdotes. Eso es lo que Jeremías dice aquí, hermanos. Guárdenlo, escríbanlo, anótenselo, apréndaselo. Jeremías dice que en el capítulo 19, versículo 5, se hizo el primer pacto. En eso consistía el primer pacto. En un acuerdo entre dos partes. Yo me comprometo a hacer esto, si tú te comprometes a hacerlo. Por eso, con mucha seguridad y confianza, sabemos que el primer pacto no fue la ley, sino el acuerdo que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel. Muy bien. Ya entendiendo esta parte, hermanitos, ha quedado claro lo que es el primer pacto. Y bien interesante, de hecho es un tema sumamente hermoso, hermanitos. De hecho, los pioneros adventistas decían que es uno de los temas más hermosos que hay que entender. El tema de los pactos. Porque es un asunto de salvación para nosotros. Pero hoy estamos entendiendo nada más el sábado dentro del nuevo pacto. No estamos haciendo todo el análisis preciosísimo de lo que es el tema de los pactos. Pero bueno, hermanos, regresamos acá porque es un tema que me apasiona, porque me gusta y es hermoso. Pero bueno, ahora vamos con el nuevo pacto. El pacto en el que estamos ahora, ¿qué? Nosotros. Ahora, ¿por qué se hizo necesario un nuevo pacto? En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo del 8 al 9, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque reprendiéndolo. Esta palabra, hermanos, una traducción más fiel sería porque hallando faltas en ellos. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me ¿qué? Desentendí de ellos, dice el Señor. Cristo le dice al pueblo de Dios, a ver, nosotros hicimos un contrato y en ese contrato ustedes se comprometieron a hacer todo lo que yo les había dicho y se les dio las leyes como condición de ese contrato. Pero hubo un problema, el pueblo de Dios faltó al pacto. El pueblo de Dios canceló el pacto cuando violaron la ley de Dios. Desobedecieron a Dios y entonces el Señor dijo, ustedes son los que cancelaron el pacto. Yo no lo cancelé. Yo sí les cumplí. Yo cumplí la parte de mi trato. Pero ustedes no cumplieron la parte de su trato. Y como ustedes no cumplieron la parte de su trato, ahora el contrato ¿qué? Se cancela. Y es necesario hacer un nuevo pacto, o sea, un nuevo contrato. Y aquí es donde entra el ministerio de Cristo Jesús. En el ministerio de Cristo Jesús se dieron las cláusulas y las condiciones del nuevo pacto. ¿Cuáles fueron esas cláusulas? En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 17 dice así.
Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener qué? La vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Más, ¿cuáles son las condiciones del nuevo contrato? Si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo el Señor? Guarda los mandamientos. Los 10 mandamientos en el nuevo contrato que ahora se va a hacer, se dieron como una condición dentro de lo que Cristo estaba hablando, el nuevo pacto. Se estaba explicando las nuevas condiciones del contrato. ¿Cómo sabemos que fue durante el ministerio de Cristo Jesús? Porque lo dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25 o 26. Lo dice así, que por otra semana el Mesías iba a ¿qué? A confirmar ¿qué? El pacto. Muy bien, hermano. Todos aquí estamos en la misma sintonía. ¿Seguimos adelante? Ok. Ahora aquí es donde el adventista se tiene que poner bien abusado, hermano. No se usa esa palabra acá, ¿verdad? Abusado. Abusado no es de malo, es de atento, de listo. Abusado. Mateo capítulo 5, versículo 17. La condición del nuevo contrato dice así: no penséis que he venido para qué, abrogar la ley y qué, y los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué, para cumplir. Nuevamente el Señor Jesús dice, miren, en la enseñanza que yo les voy a dar, la ley de Dios como condición del nuevo pacto no queda qué, no queda abolida. Sigue siendo la misma condición. Si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué dijo el Señor? Guarda los mandamientos. Muy bien. Sí, se sigue dando como la condición del nuevo pacto la ley de Dios. Y en otra de sus enseñanzas dijo así, Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. También les dijo, el día que de reposo, aquí está hablando de qué? Del sábado. El día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado o de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún de qué? El sábado se vuelve a numerar como una condición de qué? Del nuevo pacto. El sábado sigue vigente. Yo soy el Señor del sábado, es lo que dijo Cristo, y lo deja por precepto y por ejemplo. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 17 dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día que de reposo entró ¿a dónde? A la sinagoga conforme a qué? A su costumbre, y se levantó a leer. Ahora Cristo nos está dando las condiciones de qué? Del nuevo pacto. ¿En qué consiste este asunto? Bueno, lo da por precepto y lo da por ejemplo. Si Cristo hubiera querido cambiar el día sábado por el día domingo, lo tuvo que haber estipulado como una condición del nuevo pacto. ¿Entendemos? Lo tuvo que haber dado con un precepto. Si saben qué, se va a confirmar el nuevo pacto, pónganse atentos, porque la nueva condición que ahora yo les voy a dar es que tienen que guardar el día domingo. Lo tuvo que haber dejado como una condición dentro del nuevo pacto. Muy bien. Ahora, empezamos a leer. ¿Cuándo se realizó el contrato nuevo? ¿Cuándo se realizó el segundo pacto? Bueno, vamos al libro de Lucas 22:20, hermanitos. La cita que al principio les dije que íbamos a utilizar, que en su momento parecía irrelevante y ahora es de las más importantes. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20, se establece el rito de humildad y la cena del Señor. Pero Cristo, en este rito de humildad y en la cena del Señor, dice lo siguiente. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo,
esta copa, ¿qué dice ahí? Es el nuevo pacto ¿en qué? Que por vosotros es derramado. O sea, lo que Cristo está haciendo en la cena del Señor es, yo voy a ser tu Mesías, yo voy a ser tu Redentor, tu Salvador, yo voy a ser tu sustituto por el pecado, voy a pagar por tus pecados. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿El pacto con quién se hizo? Con los discípulos. ¿Están de acuerdo con que yo sea su Mesías, su Redentor, y con todo lo que yo les enseñé en mi ministerio durante los 3 años y medio? ¿Sí o no están de acuerdo? ¿Y los discípulos qué dijeron? Estamos de acuerdo. Cuando los discípulos tomaron la copa que se hizo en la cena del Señor, se hizo la primera propuesta del nuevo pacto. Ahí se hizo la propuesta del nuevo pacto. Ahora yo les pregunto, hermanitos, ¿ya están casados, sí o no? Ya decimos, hermanos, ¿están casados o no están casados ahora en el nuevo pacto? ¿Sí o no? No, hermanos. ¿Por qué no están casados? Porque lo que Cristo está haciendo en el capítulo 22, versículo 20 es, aceptan las condiciones. ¿Y qué dijeron ellos? Sí las aceptamos. Aceptamos todas tus enseñanzas, aceptamos la ley, el sábado y todo lo que tú dijiste. Lo aceptamos. Está bien. Si lo aceptas, toma la copa. Tomaron la copa, pero todavía no estaban casados. Esto que estamos leyendo aquí es lo que pasó en el capítulo 19. En el capítulo 19 se hizo una propuesta, ¿sí o no? Sí, pero la propuesta todavía no había ¿qué? Cerrado el contrato. Falta la ceremonia, dice el hermano. Es correcto. Falta la ceremonia que cierre el contrato. Pero ahora ya se hizo la propuesta. Esta propuesta se hizo un día antes de su muerte, o sea, el día jueves. Muy bien, el jueves se hace la propuesta del nuevo pacto y ahora, Mateo capítulo 26 del 27 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es ¿qué? Mi sangre de ¿qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora yo les hago una pregunta. Pónganse, como dije la palabra, abusados adventistas. ¿Cuándo se iba a confirmar el nuevo pacto? Cristo lo está diciendo. ¿Cuándo se iba a confirmar el nuevo pacto? Cuando su sangre fuera derramada. Allí se confirmaba el nuevo pacto. Es lo que le está diciendo. Esta es mi sangre de ¿qué? Del nuevo pacto. Les está dando la copa que representaba lo que iba a ser, ¿sí o no? Su sacrificio de ellos. Pero como está haciendo la propuesta y ellos la están aceptando, dice, ok, si aceptas la propuesta, ¿yo voy a qué? Yo voy a morir por ustedes. Está interesante este asunto, hermanos. El asunto de los pactos. Muy bien, continuamos. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo ¿qué? La sangre del nuevo pacto. La palabra testamento es lo mismo que pacto. Los discípulos presentes en esta ocasión eran judíos y allí, como representantes de toda la iglesia cristiana, entraron ¿en qué? En un nuevo pacto con el Señor. Dios había presentado ahora
a Cristo como Salvador del mundo, proponiendo a todos que, si lo recibían a Él y a su ofrenda de sacrificio dado en la cruz, y las condiciones que Él, en su enseñanza divina, durante 3 años y medio había puesto, ellos recibirían la remisión de sus pecados, ya que, como en este propósito de su sangre fue derramada, ellos, al participar de los emblemas, aceptaron el pacto. Muy bien, hermanitos. Aquí simplemente se está dando una explicación de lo que es la cena del Señor. Es lo que estamos analizando. Para que quedara ahí como evidencia. Muy bien. Ahora, ¿cuándo fue la confirmación del nuevo pacto? Alguien me lo dijo por ahí. ¿Cuándo fue la confirmación del nuevo pacto? Ya del nuevo. Ese fue el antiguo. ¿Cuándo fue la confirmación del nuevo? Gracias. El primer pacto fue confirmado o ratificado con la muerte de un sacrificio. Lo dice Hebreos 9, 19 y 20 y Éxodo 20, 8. Ya leímos esas citas. El cual representaba a Cristo Jesús. El segundo pacto fue ratificado, confirmado, sellado, cerrado con la sangre del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 27. Muy bien. Yo les hago una pregunta a todos. ¿Qué día murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Viernes, ahora 3 de la tarde. El viernes. ¿Ok? ¿Cuándo fue confirmado el segundo pacto? No estuvieron tan seguros, hermanos. Otra vez. ¿Cuándo fue confirmado el nuevo pacto? El día viernes. El día viernes, faltando pocas horas para que comenzara el sábado. A las 3 de la tarde, nos dice el hermano, es correcto. Bueno, al día siguiente, o sea, el viernes, la sangre de Cristo fue realmente derramada sobre la cruz. Y allí el nuevo pacto fue ratificado. Se confirmó el nuevo pacto así como se había hecho en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Con sangre se cerró el nuevo pacto, así como con sangre se había cerrado el primer pacto. Bueno, Pablo nos dice, hermanos, esta cita guárdenlas, hermanos, la cita de Hebreos 9, 16 al 17 y Gálatas 3, 15. Aquí es donde se pone bien interesante y van a decir, wow, como yo, espero, como yo en su momento lo dije cuando estaba estudiando este tema por primera vez. Pablo nos dice lo siguiente. En Hebreos capítulo 9, 16 a 17 dice la palabra de Dios. Porque un pacto o un testamento es válido después de ¿qué? De la muerte de los hombres. De lo contrario, no tendría ¿qué? Valor alguno mientras viva el testador. Vamos a imaginar, no deseándole ningún mal a nuestro hermano Delison. Vamos a imaginar que nuestro hermano Delison ya ve que están acercándose sus últimos momentos de vida y dice, ¿saben qué? Voy a escribir un ¿qué? Un testamento. Y vamos en este ejemplo a suponer que nuestro hermano tiene hijos. Muchas cosas están pasándole a nuestro hermano Delison en este momento. Pero bueno, hermano, vamos a hacer esta suposición. El hermano Delison, antes de su muerte, escribe un ¿qué? Un testamento, donde le dice, a mi hijo yo le dejo el carro, a mi otro hijo yo le dejo el caballo, a mi otro hijo yo le dejo el árbol de los manos. Entonces empieza a repartir el hermano Delison sus propiedades a sus hijos. Ahora, este testamento que el hermano escribió, ¿es válido si está vivo? ¿Sí o no? ¿Cuándo es que este testamento es válido? Cuando está muerto. Cuando él muere, este testamento entra ¿en qué? En vigor. Cuando el hermano de Delison, no deseándole ningún mal, exhala su último aliento, allí entra en vigor
este testamento. Cuando Cristo Jesús exhaló en la cruz del Calvario su aliento, entró en vigencia ¿qué? El nuevo pacto. Pero si el hermano Dellison quería hacer una modificación al contrato, ¿cuándo puede hacer la modificación al contrato? ¿En vida o en muerte? Cuando estaba con vida. Porque muerto, ¿se puede cambiar el contrato ahora? Ya no se puede cambiar el contrato. Si el hermano Dellison escribe un estipulado y dice, yo le voy a heredar 10 hectáreas de tierra a mi hijo que más quiero, cuando el hermano muere, ya no hay forma alguna de ¿qué? De cambiar eso. No se puede cambiar, no se puede modificar. Un hijo podría decir, a ver, es que a mí no me gusta eso, porque a mí me dejaron el carro y a otro me dejaron la casa. Vamos a cambiar el contrato. ¿Se puede? Ya no se puede. Bueno, hermanitos, creo que están entendiendo ya a dónde estoy yendo. A partir de ese momento, o sea, el viernes a las 3 de la tarde aproximadamente, entró en vigor el nuevo ¿qué? Y justamente en conexión con este hecho, llamamos la atención a lo que Pablo dice acerca de la ratificación del pacto. Y aquí es donde entra otra cita importantísima que van a guardar, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas 3:15 nos dice así: hermanos, hablo a manera de hombres, aunque sea un pacto de ¿qué? De hombre. Sin embargo, si se confirma, ¿cuándo fue confirmado? Repítanlo conmigo, por favor. ¿Cuándo fue confirmado? El viernes. Ahorita vas a decir, ¿por qué el hermano recalca tanto el viernes? Ahorita van a entender, hermanos. Si se confirma, nadie que anula ni que esta palabra, hermanitos, se la van a defender con sus vidas ante los concilios y ante el papado y ante todos los demás. Si el pacto es confirmado, ya no se le puede añadir al mismo. No puede aumentar. Ya no se le puede aumentar absolutamente nada. Nuevamente, ¿qué día fue confirmado ese pacto? El día viernes con su muerte, ahora es novena. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hermanos, el que ya se puso las pilas ya sabe que estamos defendiendo el sábado. Lo que no, ahorita vamos a ver, aquí estamos hablando del sábado, hermanos. Ahora dice, una vez que se confirma un pacto, no se puede realizar ningún ¿qué? Cambio en él. Ya lo dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué cita bíblica leímos? Gálatas 3:15. Ya no se le puede añadir nada. Muy bien. No se puede agregar un artículo ni quitarle un artículo. Si esto es cierto de un pacto hecho por el hombre, ¿cuánto más de uno hecho por quién? Por el Señor. Después de que la ratificación del nuevo pacto, por lo tanto, en la cruz no se puede añadir ni qué, ni quitar nada. Ahora, si usted le pregunta a un evangélico o a una persona de cualquier denominación que guarde el domingo, ¿por qué guardas el primer día de la semana? ¿Qué te dice él? Es el día donde ha resucitado. Ellos dicen, porque ese día resucitó Jesús. Y como estamos honrando o conmemorando o respetando la resurrección de Jesús, nosotros guardamos el domingo. Otros dicen, porque Jesús hizo descender el Espíritu Santo sobre los cristianos en el Pentecostés. Muy bien. Ahora, el que ha entendido de leyes y el que ha entendido este asunto de los pactos dice, ay hermanito, está bien interesante esto. ¿Dónde se coloca la observación del domingo? 2 días después de la muerte de Cristo. ¿Sí o no? O sea, él murió el viernes, reposó el sábado y resucitó el domingo. O sea, 2 días después, o si quieren decirlo más estrictamente, 3 días después de su muerte. Bueno, ahora preguntamos, ¿dónde entra la observación
observancia del domingo. ¿Dónde se incorporó? O sea, ¿en qué parte del contrato se escribió domingo como una condición del nuevo pacto? Durante los 3 años y medio. Ya no está. ¿Entendemos? Ahora dice, no está ni como disposición ni como deber. Nunca hemos escuchado, fíjense cómo pensaban los pioneros, porque es un pensamiento bien hermoso, hermanitos, de análisis bíblico lo que estamos viendo. Dice, nunca hemos escuchado la afirmación de que se originó después de qué? De la cruz. Siempre se coloca de ese lado. Pero si se coloca después de que Cristo Jesús murió en la cruz, hay un problema. Es demasiado ¿qué? Es demasiado tarde. Porque el primer pacto, el segundo pacto, ya había entrado ¿en qué? En vigencia 2 días antes. Las condiciones ya se habían cerrado. Ya no se le podía añadir nada. Dice, no se puede agregar después de que el pacto fue confirmado ¿con qué? Con sangre. Por eso les dije que la cita de Gálatas 3:15 lo tienen que defender con su vida. Porque el apóstol Pablo dice, una vez que un pacto ha sido confirmado, nadie le puede ¿qué? Quitar o qué? O añadir al mismo. Y ahora vemos, según se nos mostró Pablo, incluso si el origen se remonta a los días de los apóstoles, no sirve de nada. Negamos que se pueda rastrear hasta esa fecha temprana. Está perdido en las necesidades teológicas modernas y en las declaraciones de los días de Constantino. Pero si se pudiera rastrear más allá de eso, a los días de los primeros padres, a los días de los apóstoles, al día del Pentecostés, incluso al día de la resurrección, es demasiado ¿qué? Es demasiado tarde. ¿Qué libro es, hermano? Es un libro que se llama Los Dos Pactos, de un hermano que se llamaba Andrews. El domingo, como día de adoración, debe ser considerado un intruso, un fraude, un engaño. No tiene lugar en el nuevo pacto y no tenemos ninguna obligación a respetar. Si una persona nos dice, a ver hermanito, aquí yo tengo una cita donde los discípulos se reunieron en el primer día de la semana. ¿Hay citas así? Sí las hay. Y entonces, sí las hay. Entonces ellos dicen, a ver, como los discípulos se reunieron el primer día de la semana, nosotros vamos a guardar el domingo también. Pero el adventista dice, tienes que entender el tema de los pactos. Porque aunque existen citas donde se menciona la palabra domingo después de la muerte de Cristo, no pueden ser consideradas como evidencia de que se debe descansar el primer día de la semana. Porque el primer pacto, dice el adventista del séptimo día, se cerró el viernes. Así de fácil y así de sencillo. Pero es que Jesús resucitó el primer día de la semana. Sí, pero el contrato se cerró el viernes. Pero el contrato se cierra cuando el inicio de la resucitado puede volver a vivir. ¿Ya entendimos, hermanos, la defensa del sábado? Está muy interesante la defensa del sábado con el tema de los pactos. La ley se da como una condición dentro del nuevo pacto. Varias citas lo dicen, ya hablando de los tiempos más cercanos a nosotros. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Cuando el apóstol Juan ve el sonar de las trompetas y ve que suena la séptima trompeta ya, mira un evento muy solemne, hermanos, que ocurre en el santuario celestial. El apóstol Juan ve y dice la escritura, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía ¿en qué? En el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El apóstol Juan dice, mire, en el cielo existe un santuario
Y en ese santuario hay dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Cuando el templo de Dios se abrió, más que nada la puerta del lugar santísimo, en el 22 de octubre de 1844, Juan mira el arca del pacto, mira el arca del testamento, que estaba en el lugar santísimo. Y ahí es donde el adventista del séptimo día es muy bueno para explicar estas partes. ¿Qué estaba dentro de esa arca? La ley de Dios. Vigente, dice la palabra de Dios, incluso después de 1844, el 22 de octubre, se logra ver la ley. Y dentro de esa ley hay un mandamiento que habla acerca del sábado. ¿Cómo se llama ese mandamiento? El cuarto mandamiento. Dice, aquí vemos la ley vigente después del 22 de octubre de 1844 y está enfrente de Cristo Jesús en el santuario celestial. No me puedes decir que no está vigente. Pero por si fuera poco, hermanos, hay otras citas que los adventistas somos muy buenos para recordar. Citas donde se habla que el sábado seguirá vigente por la eternidad. Casi me la van a poder decir de memoria. ¿Cuál es? Sí. Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23. Una cita que nos gusta mucho. Como desde el antiguo pacto se dijo que incluso en el nuevo pacto y más allá, por la eternidad, incluso de los pactos. Bueno, es el pacto eterno. Como este día de reposo iba más allá de la eternidad, o más bien iba a perdurar por la eternidad. La palabra de Dios dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de qué, y de sábado en sábado, vendrán a adorar todos delante de mí, dijo Jehová. Y nos habla de un sábado que será guardado por la eternidad. Pero estábamos hablando de los pactos, y me regreso al tema de los pactos. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo del 8 al 11. Libro de Hebreos, capítulo 8, del 8 al 12. Usted le va a decir al evangélico, a ver, hermanito, bueno, a ver, evangélico. A ver, vamos a resolver este asunto. ¿Usted cree que estamos en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿Y qué te va a decir esta persona evangélica? Estamos en el nuevo pacto. ¿Estás seguro? Sí, yo estoy seguro. Estamos en el nuevo pacto. Bueno, ya hemos demostrado que la ley no era el antiguo pacto. Si ustedes dicen, hermanos, que la ley es el antiguo pacto, ustedes son bien buenos, pero para destruir la Biblia, hermano. ¿Cuál es en qué consistió el primer pacto? En el contrato que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Alguien se sabe la cita? Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y que fue confirmado con la sangre de un sacrificio en Éxodo ¿qué? 24 ¿qué? 24, 7 y 8. Y que las condiciones de ese primer pacto fueron dadas ¿en qué capítulos? Éxodo 20, 21, 22 y 23. Sí se puede defender este argumento con la Biblia, solo que hay que aprenderse las citas. Bueno, se dice que en el nuevo pacto, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque reprendiéndolos, hablando del pueblo de Israel, porque hallando faltas en ellos, porque ellos no cumplieron, es lo que dice Cristo, porque reprendiéndolos, dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá que un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, ya no va a ser como ese antiguo pacto. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo, ¿qué dice el Señor?
me desentendí de ellos. Ya no quise ser su Dios. Qué feas palabras. Bueno, más bien, qué duras palabras. Pero también pueden ser aplicables a nosotros si violamos el nuevo pacto. Bueno, dice, porque me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, dice el Señor, ahora, para que les quede más claro, vamos a ver en qué consiste el nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué dice la palabra de Dios? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dice el Señor, miren, el problema del primer pacto, hubo varios problemas, de hecho, dentro del primer pacto. De hecho, la Biblia misma dice que el primer pacto era imperfecto. Los problemas del primer pacto, hermanos, eran que el pueblo se había comprometido por su propia fuerza a guardar la ley. Ellos dijeron, sí, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Pero ellos debieron haber dicho, Señor, danos el poder para poder mantenernos en obediencia a ese pacto. Pero eso no lo leímos en las 3 ocasiones que ellos dijeron que sí, ¿verdad? Ellos creyeron que tenían una autosuficiencia para poder guardar la ley. Lo primero era la muerte, porque no quería, porque Moisés quería llevarlos. Él ha dicho que le presente al pueblo. Moisés, el pueblo no quería porque tenía miedo. Sí. a morir. Permítame. Correcto. Gracias, hermanos. Ahora, había otro problema en el primer pacto, hermanos. Que el primer pacto había sido confirmado con la sangre de un sacrificio animal. Y una condición del primer pacto, si ustedes leen el capítulo 20, 21, 22 y 23, de hecho del 21 al 23, es que los sacrificios ceremoniales se dieron como una condición del nuevo pacto, del antiguo pacto. Por lo cual, si una persona en el Antiguo Testamento, o sea, en el antiguo pacto, cometía un pecado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sacrificar un animalito para que en la sangre de ese sacrificio su pecado pudiera ser perdonado. Pero había un problema, hermanitos, y eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. La sangre de los animales, ¿limpiaba o no limpiaba los pecados? La sangre de los animales no había limpiado ni un solo pecado. Porque esa sangre de animales que había sido derramada no tenía el poder para limpiar los pecados. Era un símbolo de que en un futuro se iba a ofrecer un sacrificio perfecto que sí podía limpiar todos los pecados que se habían pedido perdón con esos sacrificios. Había un problema y por eso el apóstol Pablo dice, a ver, si la sangre de los animales limpiara los pecados, ¿habría habido necesidad de que Cristo Jesús viniera? No habría necesidad de que Cristo Jesús viniera. Por eso, el problema del primer pacto, les dije, eran variados. Primero, el pueblo de Dios se había comprometido por su fuerza. Segundo, el perdón de los pecados estaba condicionado al sacrificio de los animales. Y tercero, tenían un sacerdocio que era defectuoso, el sacerdocio levítico. Porque el sacerdote tenía que primero ofrecer un sacrificio por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Tenía problemas el primer pacto. Pero más sin embargo, había preparado este primer pacto lugar para un mejor pacto. El Señor dice, bueno, ustedes no cumplieron las condiciones, fracasaron en ese pacto, vamos a cerrar el contrato y vamos a hacer un pacto nuevo, mejor, que no tenga ningún defecto. Primer problema, ¿cuál era? El pueblo de Dios había dicho que iba a cumplir por sus propias fuerzas. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Vamos a cancelar esa cláusula porque si la volvemos a meter dentro del nuevo pacto, se van a volver a equivocar otra vez. Ya no van a ser ustedes los que en su propia fuerza, o bueno, como ustedes lo habían dicho, con su propia autosuficiencia van a poder guardar la ley. Es mejor, vamos a hacer lo siguiente. Dios dijo, ahora yo me comprometo a que si ustedes quieren que yo sea su Dios, yo escribiré la ley no en tablas de piedra, sino ¿dónde? Lo escribiré en su corazón. Para que yo les dé poder para mantenerse en obediencia perfecta a esa ley. Está bonito ese nuevo contrato. Por eso el nuevo pacto dice, pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Aquí usted le dice al evangélico, ¿quieres que Dios te reconozca como tu Dios? Sí, claro que sí. Bueno, Dios tiene que escribir los 10 mandamientos en tu mente y en tu corazón. Si no, no hay contrato en el nuevo pacto. ¿Qué otra parte se dice? Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. También, dentro de las cláusulas del nuevo pacto, se quitan los sacrificios animales y se dice, ya no es necesario un sacrificio animal para perdonar los pecados, porque el sacrificio perfecto ha sido ofrecido en la cruz del Calvario y se quitaron los sacrificios. Y entonces dijo el Señor, hay otra cosa que vamos a quitar en este nuevo pacto. Vamos a quitar el sacerdocio humano, el sacerdocio levítico. Y en lugar de un sacerdocio humano con descendencia de una persona que se equivocan y fallan y están pecando, vamos a quitar este sacerdocio y vamos a establecer un sacerdocio inmutable. A Cristo Jesús como sumo sacerdote del santuario celestial. Está mejor, hermanos, el nuevo pacto. Un sumo sacerdote que no se equivoca, que no comete errores, que se compadece de nuestras necesidades, que está 24 horas por ayudar. Y dice, yo seré tu sumo sacerdote, no necesitas ser tu sacerdote. Yo pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Yo voy a ser tu Dios si te comprometes a eso, a que yo lo escriba por la fe en el sacrificio que fue ofrecido por la cruz del Calvario. Y entonces, estas ahora son las nuevas condiciones del nuevo pacto, con otras tantas más que están ahí que no estamos mencionando. Está muy bonito el nuevo pacto, hermanos. Es un tema, por eso los pioneros decían, es un tema tan precioso. Y la salvación de todos depende de una plena comprensión de este tema. Esto ya había sido dicho desde el Antiguo Testamento. Y terminamos con esta cita. Pablo lo que está haciendo es citar al profeta Jeremías. En el libro de Hebreos, cita al profeta Jeremías, donde el Señor, ya desde los tiempos del profeta Jeremías, se había comprometido a realizar un pacto mejor, porque el primer pacto tenía problemas. Y la palabra de Dios dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿qué? De Judá. No como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice allí? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui, ¿qué dice el Señor? Un marido para ellos. Dice el Señor, yo sí les cumplí, pero ellos no cumplieron. Dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Quieres ser pueblo de Dios, hermanitos? Hay una condición. La ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, incluido el sábado, tiene que ser escrito en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando esto ocurre, el Señor dice, Él es mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y así, hermanos, era como los pioneros adventistas defendían el sábado y la ley de Dios. Es bonito el mensaje adventista, porque hay un análisis profundo de las cosas para poder decir, estamos en lo correcto, no porque nosotros lo digamos, porque lo dice la Escritura. Muy bien, hermanitos, qué bueno que eligieron este tema. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, ya terminamos. Hermano, en el antiguo pacto nombraba 3 puntos: ceremonial, Ceremonial, civil y la ley de Dios. Espero, hermanitos, que ya queden capacitados, hermanos, para defender el sábado por un punto donde los evangélicos ahora no están tan acostumbrados a que se les hable. Vamos a hablar
no le vayas a decir, vamos a hablar del sábado, porque ya se va a poner así, hermanitos. Dile, ¿qué te parece, hermano, si hablamos de qué? De los pasos. ¿Entender? Y con ese tema, inevitablemente llegas al sábado y la ley de Dios. Pero empiezas estudiando la historia de Moisés, empiezas estudiando la historia de cómo fue confirmado el primer pacto, ese matrimonio que ocurrió, y uno se maravilla, hermanos, cuando estudia eso por primera vez. Es algo muy precioso. Muy bien, hermanos. Vamos a entonar, si ustedes me lo permiten, el himno que entonamos al principio de esta presentación. ¿Qué es el sábado para nosotros? Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar a la cuenta de 3. 1, 2. ¿Qué es el sábado para nosotros? 3. Al terminar su gran creación, Dios bendijo el sábado, puso en él su sello de autoridad, consagró el sábado. El sábado es sello de mi rey, monumento del Creador, se guardará por la eternidad. Santo día sábado. 6 días solo has de trabajar, guardarás el sábado, no harás ninguna obra secular, honrarás el sábado. El sábado es sello de mi rey, monumento del Creador, se guardará por la eternidad. Santo día sábado. Aunque la vida me ha de costar, guardaré el sábado. No podrá mi alma jamás deshonrar al Señor del sábado. El sábado es sello de mi rey, monumento del Creador, se guardará por la eternidad. Santo día sábado. Vamos a hacer una oración, hermanos, para finalizar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque hemos tenido más comprensión, no solamente de la defensa del sábado, sino de las condiciones que nosotros hemos de cumplir si queremos ser reconocidos como hijos tuyos. Todo aquel que por la fe en Cristo Jesús quiera ser reconocido como pueblo santo y apartado de Dios, su ley es la ley, el santo decálogo, los 10 mandamientos, deben ser escritos en su mente y en su corazón, incluida también, Señor, el guardar el día de reposo, así como tú lo has mandado.
Te suplicamos, Padre Santo, que seamos tenidos por dignos de entrar en este pacto contigo. Y que podamos decir con orgullo un día, este es nuestro Dios. Y que podamos escuchar las preciosas palabras de tus labios decir, vosotros sois mi pueblo. Gracias, Señor, por esta luz, por esta verdad, por esta oportunidad y por cada alma aquí presente que ha estudiado y ha escuchado este tema tan importante para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos, Señor, que nos puedas acompañar a descansar y a reposar, a reponer las energías, porque en este día sábado queremos levantarnos temprano para poder cumplir esa condición preciosa de tu pacto y poder gozarnos 24 horas, Señor, en el estudio de tu Escritura. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, lo suplicamos todo. Amén. Muy buenas noches.